Bueno, muchachos, buenas tardes, muchachos y muchachas. Lo prometido es deuda. Ahora les traigo la cuarta historia de lo de los relatos de las lechuzas o las brujas. Este relato que les voy a contar a continuación es de una tía. Ese mismo día que estábamos platicando, si ya escucharon el video anterior del episodio 2 de las lechuzas, les comentaba que estábamos en una reunión familiar. Entonces, salió el tema de cosas de miedo. Yo en ese entonces era muy chico, tenía como 10 años, y toda mi familia empezó a contar historias de miedo verídicas que les había pasado a ellos. Esta historia que les voy a contar, esta cuarta historia, viene siendo de una tía que vivía en un rancho en Durango. Esta tía tiene como 50 años. Entonces, imagínense, pues el relato que ella cuenta es cuando ella tenía como 2 años, o sea, acababa de nacer, 2 años, 1 año. Y esta historia la cuenta mi tía porque su mamá ya falleció. Le contó la historia obviamente ya de grande, pero le comentaba pues cómo pasó todos estos sucesos, porque ella era muy chica y nunca se dio cuenta. Y si se dio cuenta, pues no lo recordaba. Bueno, vamos a empezar con la historia. La historia se remonta a hace 40 y tantos años en un rancho muy pequeño de Durango. Antes de llegar a Durango capital, había un rancho ahí pequeño. Entonces resulta que cuando mi tía comenta ella, por lo que pude pues escuchar ese día, cuando ella nace, pues todo bien. Antes no la tenían como en una cuna, hacían como un corralito al lado de la cama de su mamá, y particularmente ellas vivieron toda su vida solas. Cuenta mi tía que su padre, cuando nace ella, pues resulta irse y dejarlas solas, abandonarlas. Entonces, pues toda la vida la crió su mamá. Entonces siempre vivieron juntas hasta que su mamá fallece. Mi tía opta por nunca casarse, se adentra a la religión y da su vida para la religión y para su madre. No se hizo propiamente monja, pero era muy devota. Entonces, no tuvo familia, no tuvo hijos, ni se casó. Entonces toda la vida pues vivieron juntas su madre y ella. Entonces en una comida ellas pues le platica a la mamá que cuando ella nace, en ese rancho se hablaba de que había mujeres que practicaban la brujería. Entonces resulta que en las noches se escuchaban ruidos y en las copas de los árboles ahí se paraban, o les gusta pararse a estas llamadas brujas. Entonces resulta que para la mamá no era algo nuevo. Sí las veía de joven, pero no se metía con ellas o no hacía chisme en el rancho, y mucha gente sabía de eso, y hasta sabía dónde vivían esas personas, esas mujeres que practicaban la brujería, porque en horario de tarde o de mañana
tenían afuera un letrero de sus casas donde decía pues que se leían las cartas, que te adivinaban el futuro, que si querías hacer unos amarres hacia un hombre o una mujer, podías acudir a ellas y, y pues te hacían ese trabajo. Pero en las noches se decía que estas mujeres se convertían en brujas y pues vagaban por el pueblo. No sé cuál era su misión, si asustar a la gente o otra cosa, ¿no? Entonces resulta que pues ya era recién nacida mi tía, entonces se la pasaba a mi tía pues en las noches caminando de un lado para otro, cargándola, le ponía la tele para pues que se durmiera. Entonces como a esas horas, cuando ya oscurecía, resulta que empezó a oír como unos ruidos en el patio. Entonces pues se le hacía raro. Y mi tía tenía pues dos perros que los tenía en el patio. Y pues al inicio decía, pues son los perros. Pero los perros nunca habían hecho ese tipo de ruido. Eran como murmullos o rasgaban como las paredes, o como si han escuchado cuando una mujer trae uñas largas y raspa las ventanas o el vidrio. Un sonido de esos, muy peculiar, que tal vez los perros no lo harían, o aunque se pare de dos patas, no alcanza la ventana. Y bueno, para empezar, pues la raza de los perros que tenía la mamá de mi tía, pues eran razas pequeñas, no eran perros grandes. Entonces no iban a poder rasgar la ventana o hacer algo de ese estilo. Pero ¿qué creen? Pasaron las noches y mi tía tenía la misma rutina. La sacaba a pasear, la dejaba encargada cuando la mamá de mi tía se iba a trabajar. Entonces resulta que un día en la noche pues empezó a oír ruidos más fuertes, como que le tocaban la puerta del patio, la ventana, todo el ruido venía por el patio. No sé si esta persona, desconozco, no lo dijo mi tía, si esta persona que manejaba la magia negra vivía a espaldas de su casa o algo que tenga que ver por el patio. Sí. Entonces resulta y resalta que, para no hacerles el cuento más largo, pues un día mi tía, pues ya cansada de estos ruidos, sale al patio. Entonces cuando ella sale al patio, pues traía a mi tía cargada, en los brazos, pero sí la traía cubierta porque hacía frío, con una cobija toda tapada. Entonces cuando sale, pues ve, sí, como un pájaro muy grande, negro, que despegó y se fue para el cielo. Como que se asustó cuando abrió la puerta mi tía. Los perros empezaron a ladrar y todo, y mi tía pues vio muy claro esa acción. Entonces pues se metió rápido, le dio miedo, siempre mi tía pensó que eran unos gatos, que no era algo precisamente pues malo. Entonces resulta que pues ve esta acción y se va y se mete a la casa y le cierra con seguro a la puerta del patio. Entonces, para no hacerles el cuento más largo, resulta y resalta que este pájaro se elevó por los aires y haz de cuenta que pues la mamá de mi tía se asustó mucho, cerró las puertas y todo. Claro que
lo vio pues muy de cerca. Entonces, como ya no abría el patio, ni la ventana, ni la puerta, hagan de cuenta que mi tía decía que su mamá le platicaba que cuando la paseaba pues en la sala o que andaba en la andadera, se asomaba por la ventana y veía que este pájaro grande se paraba en la esquina de la casa, en la pared que divide la casa del vecino con ella, en la mera esquina. Hagan de cuenta como un búho. Así se paraba en la esquina y fijamente veía para dentro de la casa. Entonces a la mamá de mi tía pues ya se le hizo mucho. Entonces hagan de cuenta que ya se acercaba la fecha para el bautizo de mi tía. Entonces cuando se hace la fecha, pues ya hacen un convivio, una fiesta pequeña, y aprovechó la mamá de mi tía para decirle al padre pues que fuera y le echara agua bendita a la casa en general. Entonces dice que pues le echó agua bendita y pues ya la niña estaba bautizada, y que por obra del destino ya nunca volvió esta bruja, esta lechuza ahí a la casa. O sea, ya no se paró, ya no molestó, de hecho, en el patio ya no hubo susurros, ya no les tocaba la ventana ni la puerta. Entonces pues se les hace muy raro. De hecho, la mamá de mi tía cree que cuando fue la misa y todo ahí en el bautizo, a lo lejos, allá por la entrada de la iglesia, se veía esa mujer, o sea, las que practicaban la magia negra, como que sabía que iban a bautizar a mi tía, y ya no volvió a molestar. Desconozco si la magia negra pues ya no pueda hacer algo en contra de la gente que ya la presentaste ante la iglesia, a los bebés y pues en general a la gente adulta. Si ya pasó por ese proceso, ya no tenga un poder tan fuerte que influya como en las personas que no creen. Les digo, no me quiero meter en temas de religión. Te digo, desconozco si tiene que haber un motivo por el cual ya dejaron de ir como a molestar. Pero sí, dijo la mamá de mi tía, pues hace cuenta que como arte de magia ya no volvieron a molestar ni nada. En el próximo capítulo les voy a contar otro relato que contó mi tía sobre un vecino que vivía como a 4 casas de su casa y que también tuvo problemas con estas mujeres que practicaban la magia negra. Esto sí fue algo más grave, pero esta historia pues se las quiero dejar para mañana. Voy a andar subiendo el video. Si ustedes saben algo de por qué el motivo de cuando la bautizaron tal vez ya no se acercó la lechuza en las noches, me lo pueden hacer saber. Pueden escribirme aquí abajo en los comentarios y decirme qué piensan ustedes, y sobre todo si han tenido alguna historia parecida a esta. Entonces, sin más por el momento, me despido. Que estén bien y ojalá disfruten esta historia bien.